Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi taller. Este día quiero enseñarles cómo hago una mejora que considero yo necesaria, que es a gusto personal. Lo que voy a mejorar es estos cables, que son los cables que vienen de fábrica con mi fuente de laboratorio. ¿Qué tienen de malo estos cables?, dirán ustedes. El tema es de que estos cables se calientan al poner una corriente de 8 amperios. La fuente puede entregar hasta 12. Pero los cables empiezan a calentarse en 8 amperios. Quiere decir que también los cables también están un poco infradimensionados para lo que la fuente necesita. Y otra cosa que tienen es de que son muy rígidos. A pesar de que son cables pues delgados, tienen cierta rigidez, lo cual no me gusta. Entonces voy a hacerlos de una mejor calidad, de un material mucho mejor, y pues eso es lo que quiero mostrarles este día. Si ustedes tienen pues el mismo problema, pueden aprovechar este video como guía. Y si su cable se ha dañado, ya que suele suceder muy a menudo de que el cable que viene de fábrica se dañe, debido a que pues normalmente esto se utiliza, se lleva de un lado a otro, entonces los cables pues suelen sufrir mucho. Les voy a enseñar qué necesitan para hacer cables nuevos y de mejor calidad. Así que vamos. Ok, lo que necesitamos principalmente es cable. Necesitamos cable para hacer cables. Entonces, ¿pero qué tipo de cables?, me dirán ustedes. Personalmente, esto es gusto personal, yo prefiero utilizar cable de forro de silicón o de cable de silicón. ¿Qué tiene de especial este cable? Pues este cable tiene pues mayor núcleo de cobre, es cobre estañado, y pues este cable es realmente flexible. Al tener una cobertura, un forro de silicón, este cable es muy flexible. También, ¿qué tiene este cable de especial? Este cable es a prueba de fuego. Este cable no prende fuego. Como ven, solo se pone blanco, pero el cable no se prende fuego. Eso es algo muy útil, sobre todo si vamos a trabajar con altas temperaturas o vamos a trabajar con corrientes altas, ya que el cable se suele calentar. Entonces este es un cable muy superior con respecto a este cable, que es un cable de PVC, forro de PVC normal y corriente. Es el mismo cable de este, solo que es más grueso. Este es un cable pues de muy baja calidad. Entonces este cable es mucho mejor, es un poco más caro, tampoco es el doble de caro. Si digamos de que un metro de este cable cuesta $3, pues un metro de este cable cuesta 5. Sí, es un poco más caro, pero en mi opinión vale completamente la pena, ya que como vieron pues tiene varias características de que este ni de por cerca. Entonces, para resumir, necesitamos cable. Puede ser ambos del mismo color, pueden ser un rojo, un negro. Eso ustedes pueden identificar al final con esto, el color, y pues ya se sabe cuál es positivo y negativo. Personalmente prefiero tenerlos el rojo y el negro, simplemente para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos de estos cocodrilos. Yo voy a reutilizar estos que vienen en estos cables. Esto ya viene preensamblado así de esta manera. Yo compré varios, tengo bastantes, entonces voy a simplemente reutilizar estos. Los voy a quitar de aquí y los voy a poner en el nuevo cable. Entonces vamos a necesitar estos dos cocodrilos, que son de los mismos que trae pues el cable de fábrica. Y por último vamos a necesitar terminales. Estas terminales son las que se inyectan, son las que se ponen dentro de los orificios que trae la fuente de alimentación. Para comprarlas, estas se llaman terminales tipo banana o tipo bala. Si ven, es la misma terminal, simplemente esta es un poquito más corta, lo que me va a ayudar a eliminar ese ángulo que no me gusta de que salga esta parte, todo este cable en la cámara. Entonces esto me viene excelente. Entonces vamos repasando materiales. Principal, cable de buena calidad, si es posible, si su presupuesto lo permite.
terminales, que son prácticamente necesarias sí o sí, y cocodrilos, que también son necesarios. Adicional a eso, pues obviamente vamos a necesitar un cautín, vamos a necesitar estaño, termo encogible, termo retráctil, del tamaño que vamos a necesitar, creo que es este. Y pues creo que eso sería todo. Así que vamos a comenzar a hacer lo que venimos a hacer en este video. Para ello voy a comenzar viendo cuál es el tamaño de estos cables. No los necesito más largos, si quisiera los pudiera hacer más largos, pero en realidad el tamaño que tienen es para mí pues el correcto. Yo incluso he hecho puntas de multímetro de este mismo cable, ya que es un cable de muy alta calidad, como ya vieron, y pues yo prefiero tener las puntas de multímetro con este cable, ya que es más flexible. Obviamente utilizo un número menor, este es 14 AWG. Para el multímetro utilizo un cable 16 o 18. Es un poco más delgado, pero siempre es de la misma calidad, bastante buena calidad. Entonces ahora vamos a medir el cable negro y lo vamos a cortar. Estamos haciendo aquí esto. Okay. Voy a medir, tenga el mismo tamaño. Ok, tiene el mismo tamaño. Ya está. Hacemos un lado este. Ahora vamos a pegar lo que son las terminales al cable. Vamos a simplemente quitar un pedacito de forro. Este forro es bastante flexible. Como es silicón, es muy flexible. Este es un cable excelente, créanme. Vale 100% la pena hacer este cambio. Vamos a quitar un poco del núcleo. Okay. Ya tenemos aquí. Voy a traer esta pequeña pincita para ayudarme. Solo para ayudarme a sostener el cable. Vamos a ponerlo aquí y le voy a poner un poco de estaño. Ahora simplemente le voy a agregar una pieza de termofit, termo encogible, como ustedes le quieran decir. La ponemos aquí y simplemente le aplicamos calor. Tengo este pequeño soplete, ya ven, queda una conexión, parece de fábrica, una conexión bastante buena. Ahora vamos a hacer lo mismo con el cable negro. Este azul, el más grande, ahí, damos calor. Ok, ahí está, ya quedó. Ya tenemos nuestro positivo y negativo para la fuente. Ahora pues vamos a reutilizar estos pequeños cocodrilos que están en estos cablecitos. Vamos a tratar de retirarlos. Esto a veces se vuelve un poco complicado. Okay. Y ahora vamos a tratar de abrir las patitas estas.
abrir aquí. Ya tenemos los dos cocodrilos listos para instalarlos en el nuevo cable. Ahora tenemos que poner esto en el cable nuevo. Vamos a tratar de expandir un poco esta parte, ya que es un poco angosta. Para eso yo utilizo un poco de calor y eso me ayuda a expandir esta parte para pues que pueda caber el cable, este cable. Ok, ahí ya va entrando, ahí quedó. Ahora vamos a colocar la parte metálica del cocodrilito. Ok, cerrar un poco para hacer de que este pequeño plástico quede bien. Ok, ya tenemos nuestros cables listos. Vamos a ver si entran correctamente aquí en la fuente. Quedan excelentes. Ahí está. Pues creo que esto ya va a ser una gran mejora para mí. Estos cables pues son, como ven, estos cables son muy flexibles a comparación de los otros. Y pues aquí están, que tardé cuánto, 10-15 minutos en hacerlos, y pues es una mejora que va a durar mucho tiempo. Son unos cables muy flexibles, muy buenos, resistentes a altas temperaturas y pues que soportan mucho más amperaje que los cables de fábrica. Así que si su fuente pues tiene sus cables dañados o quieren cambiar los cables porque no les parecen, esta es la mejor solución que les puedo recomendar. Esto es lo mejor que pueden hacer. Cable de forro de silicón 14 AWG. Cómprenlo, hagan estos cables, se los recomiendo. Así que gracias por ver este video y pues sigan pendientes de mi canal. Agradezco a todas esas personas que se dan el tiempo de comentar, de dar like, de compartir, ya que eso ayuda bastante al canal. Así que éxitos a todos y nos vemos a la próxima.